Cuando yo de niño me tocaba las vacaciones en la semana religiosa, me recuerdo que pues las iba a pasar al occidente del país, a un pueblo que está cerca de la frontera con Guatemala. Y allí pues veía de cerca las procesiones. Yo de niño me impresionaba ver las procesiones que se hacían, ¿verdad? Y todos los pasos que seguían, el montón de gente detrás de figuras que cargaban y antorchas, porque lo hacían de noche, y toda la feligresía pues, que componía la procesión. Pero lo que más me impresionaba en esos días era ver personas que hacían sacrificios personales, ya sea para cumplir alguna u otra cosa. Y me acuerdo, personas que caminaban, bueno, que iban avanzando de rodillas, ¿verdad? Otros en un solo pie, otros cargando alguna cruz que se la ponían y que después eran ayudados por familiares o amigos para terminar así la penitencia que se habían impuesto. Y la pregunta que yo me hacía de entonces era, ¿qué tengo que hacer yo para merecer la salvación, para merecer el favor de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que de mi parte tengo que hacer? Esa pregunta quedó latente en mi mente y corazón por mucho tiempo, casi media vida. Y más adelante el Señor tuvo a bien de podérmela responder, no solamente en su palabra, sino que también con hechos. Y darme cuenta cómo es que funciona realmente, ¿verdad?, el tema de los sacrificios humanos en función de lograr un favor de parte de Dios o una mirada benevolente de Dios o que yo le esté pagando a Dios por algo que me hizo y yo prometí algo y entonces Dios se fijará en mí, ¿verdad?, por el sacrificio que estoy haciendo, y por esa razón es que actúa, ¿verdad?, de forma positiva y tal como yo quisiera y esperaría. Dios operaría a mi favor, pero nada más lejos de la verdad. En primer lugar, porque el libro de Romanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice de que el ser humano, el que no ha conocido al Señor, está muerto. O sea, su condición para Dios es de un muerto. Claro, vemos a las personas que van y vienen, que hacen grandes proyectos, las personas que no conocen a Dios, construyen grandes edificios, constituyen ciudades, sistemas políticos y económicos, sistemas deportivos, de entretenimiento, son personas de empresas que logran éxitos financieros inmensos, inventores que pasan inventando constantemente cosas para facilitarle la vida a la humanidad, y eso llama la modernidad. En fin, todo eso, pero para Dios, si esas personas no conocen, ¿verdad?, al Hijo de Dios, ni lo han recibido como su Salvador, pues siguen estando muertas. Son una especie de zombies, ¿verdad?, que viven y pululan en el sistema, en la tierra, ¿verdad?, pero están ahí, pero no tienen mayor relevancia en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto funcione bien? Para que realmente el Señor se fije en mí. En primer lugar, quiero decir que si estamos muertos, tal como acabo de decir, pues no hay nada que el ser humano haga, ni que se le ocurra hacer para algún tipo de sacrificio que pretenda hacer para lograr el favor de Dios. Ni siquiera para mirar que el Señor voltee su rostro a mi causa. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer, nada que podamos hacer. El ser humano no hay nada que pueda hacer al respecto para lograr el favor de Dios. Sí puede hacer muchos sacrificios, sí puede intentar hacer muchas cosas para tratar de llamar la atención del Creador, pero no va a lograr, no es de esa manera como la Biblia dice que vamos a lograr la atención de Él, porque no somos nosotros, no es el ser humano quien busca a Dios, sino que es Dios buscándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea cómo funciona la relación con Dios, y es Él quien tiene que tocar nuestra puerta, es Él quien primero tiene que entrar, y es ahí, en ese momento, cuando nos damos cuenta que el sacrificio que permite hacer realidad la búsqueda de Dios para nuestras vidas, que Él sea quien nos busque, ¿verdad?, ese sacrificio ya ocurrió y es único en la historia de la relación de Dios con la humanidad. No hay otro, no hay dos, no hay tres, es único.
¿Y a cuál sacrificio me refiero? Pues precisamente la lectura en esta ocasión la hemos establecido o proponemos en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 10 al versículo 14. En esos 4 versículos la Biblia narra precisamente el hecho de que Jesús entregó su vida una sola vez y para siempre, pero antes hay que decir de que antes los sacrificios establecidos en la ley mosaica, lo único que hacían era, a manera de sombra, de señalar el verdadero sacrificio que venía más adelante. Era de establecer, ¿verdad?, para que el pueblo de Israel se diera cuenta, y el resto de la humanidad se diera cuenta, y el resto de nosotros nos diéramos cuenta de que los sacrificios de animales solamente eran una especie de figura para lo que realmente había que venir, y era el sacrificio del Hijo de Dios. Hacia ahí apuntaban. Y mientras ese sacrificio no llegaba, eso significaba que los sacerdotes que estaban ubicados en la parte de la zona del sacrificio del templo o del tabernáculo vivían sacrificando animales todo el tiempo. Allí no había una silla donde sentarse, ¿verdad? No había un sillón donde poder acomodarse y relajarse mientras sus compañeros sacrificaban animales que llevaban los ciudadanos de Israel o extranjeros que simpatizaban con la ley judaica, sino que había que estar sacrificando constantemente. Pero la Biblia dice que esos sacrificios no eran suficientes, la sangre de los animales no era suficiente. Por esa razón era que estar sacrificando todo el tiempo para expiar el pecado de aquel que llevaba el animal para que fuera sacrificado. Pero con el sacrificio del Hijo de Dios, cuando finalmente se da, vamos a decir que era único, porque no era ya animales los que se estaban sacrificando, sino que era el Hijo de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que decir de que fue único. Fuera de ese sacrificio ya no hay ningún otro sacrificio que hacer, y de eso habla precisamente la lectura de Hebreos. No hay nada más que hacer, solamente ese sacrificio que se dio una sola vez y para siempre, no volver a repetirse. Pero el que el Señor se ha sacrificado por nosotros y ha muerto por nosotros, significa que nosotros ya no tenemos por qué hacerlo. Ya no hay nada que yo pueda hacer para poder lograr el favor de Dios, en cuanto a sacrificarme para lograr el favor de Dios, porque ya todo lo hizo el Señor. El único sacrificio agradable al Padre es el sacrificio de su Hijo, ningún otro. En ese sentido, ¿qué es lo único que debo de hacer? Pues creer que ese sacrificio se dio, que no volverá a darse, y que es suficiente para poder haber limpiado completamente mi maldad, haberla expiado ese día que el Señor se sacrificó por mí, por nosotros, y quedé totalmente limpio. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere en esa lectura, y es lo que queremos dejar en esta ocasión. Ya no hay más sacrificios que hacer. Sí, tenemos que luchar todos los días con nosotros mismos, con el sistema. Tenemos que esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios y su palabra. Tenemos que leer su evangelio, cuáles son las reglas del juego para luchar y cumplirlas, que no es fácil en este mundo, ¿verdad? Una vez hemos renacido de nuevo, la lucha mortal que tenemos todo el tiempo con nuestro viejo hombre y con el cosmos contra el enemigo de nuestras almas. Pero aún así, el sacrificio ya fue dado una sola vez y para siempre. Y como ustedes lo leerán en su momento en la porción que hemos propuesto, nos daremos cuenta que el Señor, dice la Biblia, que cuando llegó ante el Padre, ¿verdad?, se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que se sentó. ¿Pero por qué se sentó? Porque ya no hay sacrificios que realizar. Mientras los sacerdotes estaban en el antiguo pacto sacrificando animales, no había dónde sentarse, he dicho, y estaban constantemente sacrificando de pies, sacrificando, y se turnaban. Pero ahora que el sacrificio único fue realizado, Jesús se sentó. Ya no hay más nada que hacer, ya no hay más ningún sacrificio más que realizar. El sacrificio por el cual Dios se agradó desde a partir de ese momento y para siempre, se sentó y está a la diestra del Padre. Dejo entonces, ¿verdad?, esta reflexión, para que si alguien pensaba que con algún sacrificio personal lograba el favor de Dios, déjeme decirle de que no es necesario, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. ¿Y qué nos queda entonces? Pues luchar cada día para parecernos más y llegar a la estatura del varón perfecto, que es tarea nada fácil, pero que el Señor está con nosotros y no lo dejará. Una bendición, un abrazo a todos, que el Señor los bendiga y que quede entonces
la enseñanza en esta ocasión.